y en último lugar el propio medio de comunicación. Tener en cuenta que aquí les obligábamos a que hiciesen un ranking. Lo que sí que les preguntábamos después era que de todos estos agentes, de estos 5 agentes que pueden participar en esa acción, ¿cuáles consideraban los mejores a la hora de colaborar en una acción de branded content? Y podían mencionar a los 5 o solo a uno. Al final aquí lo que queríamos ver hasta qué punto consideran ellos que es un proceso colaborativo de muchos agentes distintos, y a día de hoy todavía no lo ven como un gran proceso colaborativo. En primer lugar dicen que es la agencia creativa, en segundo lugar vuelven a ponerse ellos, que es igual que en el gráfico de la izquierda. El cambio viene en que cuando pueden hacer un multirespuesta, pueden mencionar a todos, el medio es mucho más mencionado que la productora y la agencia de medios. Al final una acción de branded content sin un medio es imposible, luego al final sí que la ponen en ese proceso colaborativo, pero fijaros que por encima del 50% solo está la agencia creativa. Solo mencionaban una media de 2 agentes, cuando probablemente casi siempre se ponían muchas veces a ellos, y a la agencia creativa no hablaban tanto del medio, de la productora o de la agencia de medios, lo cual es un poco ilógico, porque al final branded content sin todos los agentes participando para que sea posible es bastante complicado. ¿Qué acciones de branded content tienen en la cabeza? Y al final es importante también saber, porque al final según esto, ¿qué ven ellos como qué es branded content y qué no? ¿Qué ejemplos ponen? Las 2 marcas más mencionadas, y tener en cuenta que aquí no podían mencionarse a sí mismos, las 2 marcas más mencionadas son Coca-Cola y Red Bull. Ambas tienen 37 menciones. Lo que sí que mencionaban eran distintas acciones dentro de cada marca. Si viésemos cuál es la propia acción más mencionada, sería el salto de la estratosfera de Red Bull con 30 menciones, que seguiría las latas de Coca-Cola con 9, pero veis que son las 2 principales marcas más mencionadas. En tercer lugar sería Vodafone, en cuarto lugar Campofrío y en quinto lugar Movistar. Pero fijaros que ya Movistar, que está en quinto lugar, solo tendría 6 menciones, cuando estamos entrevistando a 142 profesionales. Han sido mencionadas 255 acciones distintas de 83 empresas distintas. E importante también el dato curioso, que un 13%, casi 20 profesionales, no recuerdan ninguna acción de branded content. Es decir, algo más de 1 de cada 10 de estos profesionales, cuando les pedimos que nos digan qué acción tienen en mente como branded content, no saben decir ninguna. Al final es curioso. En cuanto a sus acciones de branded content, les preguntamos, ¿todos han oído hablar de branded content? Pues ha llevado a lo largo de este 2013 a cabo alguna acción de branded content. Pues el 60% prácticamente nos dicen que sí, que han hecho acciones de branded content, y el 12% nos dicen que están en proceso, que a día de la realización de la entrevista estaban preparándola, estaban haciéndola, pero hay todavía un 30% que nos dice que no ha realizado ninguna acción. Si vemos diferencias de perfil, si unimos esos 60% que sí y ese 12% que está en proceso, al final son 7 de cada 10, más o menos. Sobre todo son directores de marketing y vuelven a ser de empresas medianas, grandes, es decir, dentro del top 300 de anunciantes según InfoAdex. Y si vemos los que no, pues también son directores de marketing, de publicidad. Tener en cuenta que sobre todo es el principal cargo entrevistado, porque los Brand Product Manager, muchos de ellos se habían quedado en el camino de la primera pregunta, que no sabían lo que era, no habían oído hablar. Y en cuanto al presupuesto, pues vuelven a ser profesionales de empresas más pequeñas. Es decir, a partir de ahora iremos viendo datos de los 101 profesionales que declararon que sí habían hecho acciones de branded content, son profesionales de empresas más grandes y que tienen mayor presupuesto de comunicación. De los 101 profesionales que nos dijeron que sí habían hecho acciones, les preguntábamos que cuántas, y un anunciante medio activo en branded content nos decía que había realizado 1,8 acciones de media. ¿Qué grado de importancia conceden al branded content en su estrategia de comunicación? Lo separamos entre los que sí han hecho acciones y los que no. Si nos fijamos en los que sí,
fijaros que un 43% nos dice que bastante importante, incluso también el dato de que prácticamente casi un 20% nos declara que es muy importante. Si unimos ese bastante y ese muy, al final un 62% de los profesionales que sí han hecho acciones de branded content las consideran muy o bastante importantes dentro de su estrategia de comunicación. Si vemos los que no han llevado acciones de branded content, pues las consideran en su mayoría, casi un 40%, poco importantes. Solo un 24%, a pesar de no haber realizado acciones de branded content, las consideran bastante o muy importantes. Es decir, ahí hay una posibilidad de ir creciendo con esos profesionales. ¿Qué barreras se han encontrado en el día a día a la hora de hacer estas acciones? Pues volvemos a separarlo entre los que sí y los que no han llevado acciones. Los que sí han hecho acciones de branded content, esos 101 profesionales, tampoco existe una barrera generalizada para todos ellos. Nos hablan de que tienen que convencer internamente, tener en cuenta que en muchos casos estabas hablando a lo mejor con un cargo medio y te decía que tenían que hablar con su superior y convencer ellos internamente para poder llevar a cabo esa acción. Nos hablan también de que en algunos casos el coste es elevado y también de que hay que encontrar el contenido interesante para generar previamente a realizar la acción y que a veces sí que les costaba encontrar ese contenido sobre el que hablar, sobre el que generar importancia. Importante también que hay un 13%, lo veis abajo del todo, que nos dice que ninguno. Bueno, pues ya hay un 13% de profesionales que han llevado acciones en este último año que dicen que no existen barreras en sí a la hora de realizar acciones de branded content. Esos, digamos, ese 13% son profesionales que ya están convencidísimos de que hay que llevarlas a cabo. Y de los profesionales que no han llevado a cabo acciones de branded content, sobre todo lo que nos hablan es que el principal freno para no hacerlas ha sido que hay un coste elevado, casi la mitad de los profesionales nos lo menciona, y en segundo lugar también nos vuelven a hablar de que es complicado convencer internamente a los profesionales de dentro de la casa de que hay que hacerlas. La mala noticia, igual que veíamos antes la buena en el ninguno, aquí la mala en el ninguno en especial, que hay un 7% que dice que en el fondo no han encontrado ninguna barrera en sí para hacerlas, pero al final no las han hecho, al final son a los que hay que convencer y que será más complicado. Les preguntábamos que qué agentes lideraron esas acciones, a qué medio pertenecían cada una de las acciones que hicieron y cuál fue el principal objetivo de cada una de las acciones, de esas 1,8 acciones que hacen de media. Pues aquí cuando nos hablan de que qué agente lideró, pues sobre todo nos hablan que son ellos, y aquí suele ocurrir en casi todos los estudios que hacemos. Al final, cuando estás hablando con el propio cliente, con el propio anunciante, luego siempre son ellos los que lideran, etcétera. También se tienen siempre más en cuenta ellos. En segundo lugar, la agencia de medios, y en tercer lugar, la agencia creativa. Lo que veis es que hay una diferencia versus lo que veíamos antes de percepción. En este caso es la agencia de medios, el agente con el que más han llevado a cabo las acciones, el agente que más lideró, si eliminamos que son ellos, cuando antes en ese imaginario que tenían era la agencia creativa la que veían como el agente que debería liderar. En cuanto a los medios, aquí sí que hay una coherencia versus lo que hemos visto antes, sobre todo donde han hecho más acciones de branded content es en digital, más de la mitad de los casos, y en segundo lugar sería televisión, y veis que a partir de televisión los porcentajes son muy pequeños, son cada vez por debajo del 10%. Fundamentalmente donde se han hecho acciones de branded content en el último año, por lo menos los profesionales que hemos entrevistado, han sido o bien en televisión o bien en digital. Y en cuanto a los principales objetivos que tenían en la cabeza, y aquí solo les dejábamos que dijesen uno, ¿cuál era el principal objetivo cuando realizaste dicha acción? Sobre todo nos hablan del aumento de la notoriedad, del top of mind, y en segundo lugar del engagement. Eran dos de los más importantes que veíamos antes, aunque aquí cambian el orden. Aquí es primero la notoriedad y en segundo lugar el engagement, cuando antes en notoriedad estaba por debajo del engagement. Veis que fundamentalmente son estos dos objetivos.
partir de aquí también los porcentajes están por debajo del 10%. En cuanto a temas de presupuesto, coste, etcétera, les preguntamos cuál había sido el coste total de las acciones de branded content que habían llevado a cabo en este último año. A pesar, había ciertos profesionales, casi un 10%, que nos decían que no nos lo querían decir. Tened en cuenta que cuando hablábamos de branded content en muchos casos lo ven como algo muy confidencial dentro de su estrategia, y en los temas de coste preferían no decirlo, pero los que sí contestaron, pues la gran mayoría de ellos, casi la mitad de ellos, está por debajo de 50.000 euros, tanto en el coste de producción como en el coste de distribución, los separamos. Sí que es cierto que aquí dependía mucho del perfil del profesional en cuanto a la empresa que estaba trabajando. Sí que veis que, aunque la gran mayoría contestan menos de 50.000 euros, sí que hay ciertos profesionales que ya nos están hablando de que están invirtiendo entre medio millón y 1 millón de euros en acciones de branded content, tanto en producción como en distribución. Fijaros, casi hay un 20%. ¿Esto se mira 50 más 50 o es 50 no, sería 50 en producción y 50 de ese? Eso es. Vamos, menos de 50.000 euros, la mitad de los profesionales. También hay que tener en cuenta los medios donde nos han dicho antes que habían hecho acciones. El medio fundamental era digital, y claro, en digital no cuesta lo mismo probablemente una acción de branded content que en televisión. Probablemente los de televisión estén más en la parte de arriba y los que han hecho acciones más de digital están en la parte de abajo. Tenéis una media, la media arriba, 132.000 euros de media gastados en producción y 171.000 en distribución, lo que hace un coste medio total más o menos de 300.000 euros por acción. También les preguntamos qué parte de su presupuesto, qué porcentaje del 100% de su presupuesto de comunicación han destinado a branded content, y la media es un 7%, es decir, un 7% de su presupuesto de comunicación ha ido a parar a acciones de branded content. ¿Y de dónde provenía ese porcentaje de ese presupuesto? Pues sobre todo del presupuesto de medios. En más de la mitad de los casos, de la partida que procede de ese presupuesto para acciones de branded content es el presupuesto de medios, aunque también en un 33% también del presupuesto de comunicación. No suele haber mucho presupuesto ad hoc para esa acción de branded content, solo un 4% de los casos. Les preguntamos si llevaban acciones ad hoc para promocionar esa acción de branded content. En el 73% de los casos nos decían que sí, que hacían acciones para promocionar, para amplificar la acción de branded content. ¿Qué acciones llevaban a cabo? Sobre todo en social media y en el medio digital en general. Son los dos medios, las dos plataformas mayores más mencionadas. ¿Estas acciones están incluidas en el presupuesto que comentabas antes? No, estas son aparte. Serían aparte, porque es como más una acción convencional para promocionar la propia acción, ¿vale? Pero no es el presupuesto de la... No, sería ad hoc. PR estaría en tercer lugar. Medios convencionales, y aquí lo curioso es que no desgranaban en los propios, no nos hablaban de un televisión, de un radio, simplemente nos decían en genérico en medios convencionales, y a partir de aquí ya veis que el resto tiene poco porcentaje, pero casi todos son acciones en digital, y si sumáis social media, medio digital, web, bloggers, YouTube, etcétera, al final los principales medios en los que utilizan para promocionar la acción de branded content es de nuevo digital. Los profesionales que no, el 27%, les preguntábamos que por qué no. Pues más de la mitad consideran que la propia acción de branded content es suficiente, que no hay que promocionarla, no hay que amplificarla. Un 15% nos hablaba de tema de coste, e incluso 1 de cada 10 nos decía, bueno, estamos probando, consideramos que es importante hacer branded content, pero lo de ir amplificando iremos viendo poco a poco en función de resultados, en función de objetivos. El futuro del branded content. Les preguntamos que en la cadena de contenidos, ¿qué es lo que más valoran?
y ordenaban por orden de importancia para ellos. Lo fundamental para ellos es el propio contenido, y es lógico, sobre todo con las definiciones que teníamos antes de generación de contenido, contenido relevante, integración de contenido, también por la diferenciación con la publicidad convencional. En segundo lugar, nos hablan de que tiene que ser una idea innovadora, y aquí probablemente vaya muy linkado con ese, cuando nos hablaban de agencia creativa antes dentro del ranking de agentes, todavía lo ven mucho como que la idea innovadora tiene que venir de la agencia creativa. En tercer lugar, el formato de éxito. En cuarto, el propio medio. Es más importante el formato en sí que no tanto el canal o la propia plataforma. La audiencia muy localizada, también es lógico cuando antes veíamos que uno de los principales objetivos era aumentar la notoriedad, y para aumentar la notoriedad, si tienes una audiencia muy localizada, es complicado. Y por último, el propio plan de promoción. En cuanto a temas de medición y analytics, les preguntamos que hasta qué punto consideraban que era importante, tanto en una acción de branded content como en una acción de publicidad convencional, para ver realmente si había diferencias significativas entre uno y otro. Si vemos primero la importancia de 0 a 10 de la medición y analytics para una acción de branded content, pues de 0 a 10 la media sería un 8,33. Más de la mitad de los profesionales sí que le dan entre un 9 y un 10, es decir, para más de la mitad de los profesionales es muy importante la medición en una acción de branded content. Para una acción de publicidad convencional, la media sería prácticamente